Bueno, pues buenas tardes Argentina, buenas tardes España, las 12:09 en Argentina, las 5:09 en España, y encantado de estar de nuevo hablando para ambos países, ¿no? Para dos países hermanos como Argentina y España, que sin duda alguna, cuando hemos hablado Emanuel y yo en las diferentes colaboraciones que hemos mantenido y de diferentes temas, uno de las premisas fundamentales que me he dado cuenta es que muchos de los problemas que tenemos en nuestro país, que tenemos en España, pues se corroboran o se trasladan y se realizan de igual forma esos problemas para los ciudadanos en cuanto a sus derechos civiles también en Argentina, ¿no? Por lo tanto, se pone sobre el tapete la globalización de la economía, la globalización de los problemas, de los derechos de los consumidores, en muchas ocasiones que me he dedicado a ello, y encantado de colaborar y de charlar con vosotros en unos momentos complicados desde España, yo creo que desde Argentina también, con unas cifras todavía no tan negativas como en España, relativas a la pandemia del coronavirus. Ahí tenéis la suerte de no tener esos datos que hemos tenido en España, el tercer país aproximadamente del mundo con mayor número de casos detectados de coronavirus, con mayores números de fallecimientos, desgraciadamente. Se habla hoy se estaban dando cifras de en torno a 40 y tantos mil fallecidos en nuestro país, y no solo una crisis desde un punto de vista sanitario y desde un punto de vista de nuestra salud, sino también, y por eso encantado de hablar con Emanuel, encantado de hablar con Luciana Porras, que representa las cámaras inmobiliarias de Argentina, pues encantado de hablar de lo que conlleva la salida de la crisis sanitaria. Aquí en España actualmente nos encontramos ya en una salida, una desescalada, como se llama aquí, de salida del confinamiento. Hemos estado durante 2 meses prácticamente recluidos en nuestros hogares, con bastante miedo, bastante incertidumbre ante lo que podía pasar, pero también ahora estamos con esa misma incertidumbre y ese miedo ante las circunstancias económicas y sociales que se nos vienen encima y que ya estamos viendo, ¿no? Cifras de desempleo que nunca hemos tenido en nuestro país, millones de españoles que están con auténticos problemas para mantener sus gastos esenciales. No es que estemos hablando de lujo, sino afrontar gastos como el tema que vamos a tratar hoy, que es el pago de alquileres, el pago de arrendamientos de sus viviendas habituales. Problemas para acceder incluso a alimentos. Hay una gran labor social que se está haciendo en España por parte de muchas asociaciones, por parte de muchas entidades. Yo en concreto colaboro con 2 de ellas a la hora de ofrecer alimentos a esos ciudadanos que de buena primera el 14 de marzo se dieron cuenta que su vida se derrumbaba, y desgraciadamente pues se han encontrado en una situación que en su vida se imaginaban que podía llegar a esos niveles. Esa es la situación que estamos. El tema que vamos a tratar hoy, que son los arrendamientos, tiene cierta cobertura legal en nuestro país a través de Real Decreto, a través de la figura que se ha establecido para regular toda esta situación anómala que se ha producido con la pandemia, pero eso también conlleva, y no sé vuestra opinión al respecto, conlleva problemas no solo para el arrendatario, sino también para el arrendador, que en muchas ocasiones pues necesita del pago de esos alquileres, que es su medio de vida también en algunos casos, y que se ha visto también golpeado por toda esta situación. En definitiva, momentos de auténticos problemas para los derechos civiles que siempre nos hemos dedicado, Emanuel y yo, a defender desde un punto de vista del consumidor o desde un punto de vista del ciudadano en general, y encantado de debatir con vosotros y de exponer esos problemas y esas situaciones que, como digo, en muchos casos pues son compartidas entre ambos países y que se tienen en cuenta entre ambos países en la misma problemática. Bien. A ver, me surgen un montón de preguntas. Bueno, Walter, no sé si me estás escuchando, pero puedes aportar tranquilamente también las cosas que te surjan. Mira, a nosotros, como te decía, en las realidades en Argentina, hay muchas provincias que ya comenzaron de a poquito, ya fueron liberando las fases,
La Rioja, por ejemplo, está en fase 3, ya está libre de casos activos. Hay muchas provincias del norte que también ya se fueron incorporando. Y bueno, no sé, Buenos Aires lamentablemente muy lejos de eso, al contrario, cada vez está cerrándose un poco más. Todos los días, desde el domingo, se van superando nuevamente los casos de contagio. Esto va modificando las realidades en distintos lugares. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo el artículo 320 nuestro en Argentina, que te decía de que, por ejemplo, hasta el 31 de agosto, cuando se declara la cuarentena, que acá la llevamos 75 días de aislamiento, el artículo 320 decía de que los alquileres se congelan desde el 20 de marzo hasta el 31 de octubre inclusive, y se iban a pagar en el caso de que la gente no pueda pagar las actualizaciones de los valores, porque acá te comento, cada 6 meses o anualmente se va incrementando, se va actualizando el valor locativo, ¿sí? La cuestión inflacionaria. Entonces, la gente que no lo pueda pagar, lo iba a pagar a partir de octubre entre 3 y 6 cuotas, sin intereses. Bien, eso por un lado. Por otro lado, decía de que no iba a haber desalojos hasta final de año, hasta que tenga vigencia ese decreto. Y que tampoco se iban a poder cobrar intereses o punitorios de acuerdo a ese tiempo. Bien, a ver, es una medida, está bien, el gobierno la llevó, pero hay mucha gente que los contratos privados es otra cosa, entre partes, los que no intermediamos como inmobiliarias, tenemos conocimiento de que se han ejecutado, o sea, no desalojos, pero directamente el propietario los ha sacado del inmueble. Digamos como que no tuvo, no se ejecutó, no se implementó en la parte de entre privados. Sí, con inmobiliarias, sí, obviamente. Pero bueno, queremos ver si ustedes en el gobierno tuvieron un decreto similar, lo avaló de alguna manera, si se pudo, cómo respaldó el gobierno en ese caso. Sí, bueno, en nuestro caso, la figura que tenemos en España es la de reales decretos, ¿no? Reales decretos que se establecen para circunstancias de emergencia social, ¿no? De situaciones de alarma, ¿no? Nuestra Constitución establece un mecanismo que es el estado de alarma, que es el que tenemos actualmente, que se prorroga cada 15 días en el Congreso de los Diputados, en nuestra Cámara de Representantes a nivel nacional, de representantes públicos a nivel nacional, y donde, pues, posteriormente a la aprobación por parte del Gobierno, del Ejecutivo, de ese Real Decreto, pues tiene que ser refrendado, tiene que ser aprobado por ese Congreso de los Diputados en cuanto a esos Reales Decretos que se aprueban. Os tengo que decir también que una práctica muy habitual en estos momentos y que estamos viendo en muchos momentos es que se regula de más con esos reales decretos, es decir, que se aprueba para regular determinadas cuestiones y se va mucho más allá que lo que quizás podría ser definitorio de un estado de alarma, sino que se aprovecha la ocasión para regular determinadas cuestiones por lo pronto que se regula, por el trámite de urgencia que tienen este tipo de reales decretos, y por tanto es un mecanismo que, al margen de servir para regular determinadas cuestiones de un estado de alarma, pues sirve también de cajón desastre para que se incluyan otros temas que a lo mejor pues en otras circunstancias no se hubieran regulado, que hubieran tenido un trámite legislativo muchísimo más largo, ¿no? Claro. Como te digo, los reales decretos establecen ese tipo de circunstancias. Hay en España un real decreto que establece que desde el 14 de marzo, que fue cuando empezó el estado de alarma en nuestro país, pues había un aplazamiento de los pagos de los alquileres, de los arrendamientos urbanos, hasta 4 meses, si no recuerdo mal, se ha establecido aquí una vez que termine el estado de alarma. Ahora mismo mañana se va a aprobar el último, según ha dicho el gobierno, el último periodo de estado de alarma, y por tanto vamos a tener hasta el 22 de junio, si no recuerdo mal la fecha. A partir de ahí habrá 4 meses más para esa moratoria que se ha establecido por parte del gobierno para
afrontar el pago de los alquileres, eso sí, con unas condiciones de vulnerabilidad de las familias, es decir, no es para todo el mundo, sino que tiene que ser familias que acrediten documentalmente que están en determinadas circunstancias y que no pueden afrontar esos pagos. No solo vivienda habitual, sino también arrendamiento de locales de negocio. Por lo tanto, no es solo un decreto que se dedica a la vivienda habitual, sino también a los arrendamientos de negocio. Claro, el problema de todo esto es lo que os decía antes. A mí me preocupa no solo el arrendatario, que evidentemente pues va a tener hasta 36 meses, si no recuerdo mal, en el Real Decreto, para ir pagando poco a poco esas cuotas, es decir, no va a tener que pagar una vez que termine estas circunstancias, pues todo de golpe, o va a tener que pagar meses doblados en cuanto al pago de la renta, sino que va a tener hasta 36 meses sin intereses, como decías tú antes, Luciana, también, ¿no? En nuestro país. Pero claro, a mí me preocupa también las circunstancias de muchos arrendadores, de muchas personas que han tenido sus ahorros, que han invertido sus ahorros en una vivienda, que la han alquilado y que en muchas ocasiones pues se encuentran con una situación de tremenda preocupación porque no están cobrando tampoco esos arrendamientos, ¿no? Esa es la situación actual de España. Sí es cierto que se intenta dar respuesta a todo este tipo de situaciones, pero claro, la situación de emergencia social y económica que os decía es tremendamente preocupante en nuestro país. Bien. ¿Y el gobierno le dio algún tipo de contingencia a esa gente? ¿Los apoyó económicamente? ¿O simplemente cada 15 días iban viendo de acuerdo a la evolución cómo cambiaban esos decretos? Porque acá fue totalmente arbitrario desde el 20 de marzo hasta el 31, y acá tengo mis colegas, que se acaba de sumar Luis Sosa, que él es de Misiones. Perdón, yo también recién estaba con el conectado, pero estaba justo en una reunión, así que me acabo de conectar. Yo soy de Chubut. Bienvenidos a ambos. Sí, bueno, en España hay diferentes mecanismos de protección social, ¿no? El problema es que esos mecanismos de protección social han saltado. Ha sido una situación de emergencia social de tal magnitud que no ha habido una respuesta rápida y efectiva por parte del gobierno de España, ¿no? Aquí hay un mecanismo de protección de los trabajadores y de las empresas, que son lo que se llaman los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, que se establecían para este periodo y al que se han acogido 3 o 4 millones de españoles, 3 o 4 millones de trabajadores que se encontraban con que sus empresas estaban cerradas, no podían afrontar los pagos y como tal mecanismo, pues el gobierno se hacía cargo de ese 70% del salario que tuvieran establecido, ¿no? Hasta un límite según el número de hijos y según las condiciones que tuvieran de personales, ¿no? Pero nos hemos encontrado con tremendas preocupaciones porque, fijaros, el 14 de marzo se establecían como inicio estos ERTE. Hay todavía, hasta la semana pasada, había todavía 40.000 o 50.000 españoles que no habían cobrado esos ERTE. Por lo tanto, había españoles que se han pegado, que han estado durante 2 meses prácticamente sin tener ningún tipo de ingreso. Y claro, todo eso pues ha complicado de una manera, y a eso me refería antes cuando eran familias que en su vida se imaginaban que iban a tener que necesitar la protección social de asociaciones, de particulares, y sin embargo pues han encontrado con esto. Sí es cierto que hay ayudas al alquiler. Hay ayudas sobre todo en España, hay diferentes, me imagino que en Argentina también estaréis, el reparto administrativo pues será parecido, ¿no? En España son comunidades autónomas, está el gobierno central, gobierno de comunidades autónomas, de regiones, y luego a nivel local lo que son los ayuntamientos. Tanto comunidades autónomas como ayuntamientos, sí es cierto que en muchas ocasiones sí están realizando esa prestación social, pero también nos encontramos con circunstancias complicadas porque la situación económica de España no era todo lo positiva que se quisiera. Estábamos saliendo de una crisis económica del 2008 que todavía seguía en estos años con su recorrido, y nos encontramos con que en muchas ocasiones las administraciones públicas carecen de recursos, de presupuestos, de dinero para afrontar una emergencia social de tal magnitud, ¿no?
Y en esa estamos y pendientes sobre todo de la Unión Europea, que parece ser, la semana pasada ya la Unión Europea estableció una serie de préstamos, en algunos casos sin intereses, a fondo perdido, sin ningún tipo de interés, pero parece ser que ya la Unión Europea, el norte de Europa, porque aquí Europa, el norte es muy diferente al sur, pues parece ser que el norte de Europa ha cedido a que ya haya prestaciones para los países, en el caso de España unos 140.000 millones de euros, que es una cifra bastante considerable, y teniendo en cuenta que no es solo la protección social que se ha realizado, sino que el esfuerzo económico que ha supuesto el atender esta pandemia desde un punto de vista sanitario, con una prestación universal que tenemos para todos los españoles de sanidad gratuita en nuestro país, pues eso ha hecho que las administraciones públicas tengan que afrontar gastos considerables desde un punto de vista económico. Bien, yo quería contar, bueno, algunas cosas ya te había comentado, Miguel. Bueno, nuestro país hace más de 15 años viene en un proceso inflacionario importante que ningún gobierno pudo controlar, ningún gobierno, ni el actual, ni el que se fue, ni el anterior. Digamos, un poco el argentino está muy acostumbrado al aumento de las cosas, a la inestabilidad económica, a la especulación, son términos micro y macroeconómicos que ya lo tenemos inserto en nuestro chip todos los días. Y justamente en cuanto a ayuda internacional, si se quiere, por parte de nuestro país, dudo que lo tengamos, porque está sobreendeudado el país nuestro con el Fondo Monetario Internacional. La gestión anterior solicitó un préstamo importante, es más, están por renegociar la deuda, porque evidentemente no se puede pagar, hay cesaciones de pago, seguramente va a haber cesaciones de pago, y esta pandemia trajo aparejado justamente esto, el quiebre de la cadena de pago en todos los niveles, desde el Estado hasta un particular. Entonces la situación está difícil, los alquileres no están exentos a esto. Bueno, acá los chicos podrán dar fe de esas cuestiones por la actividad que desarrollan todos los días, ¿no? Administrando propiedades, tanto para la vivienda única como para la actividad comercial. Y hoy por hoy está muy complicado. Yo creo que gran labor tienen los chicos aquí con sus inmobiliarias en la tarea particular y sus instituciones para mediar entre el propietario y el inquilino. Hoy el inquilino en muchos casos no puede pagar, esa es la verdad, no puede pagar. En otros casos, otros propietarios piensan de que nunca pasó una pandemia, ¿no? Y pretenden cobrar como si nada el valor locativo del inmueble, cuando sabemos de que, por ejemplo, en el caso comercial, y uno tiene que esperar que tenga buenas ventas, que trabaje, y han estado cerrados los negocios acá por lo menos en La Rioja, hasta hace una semana estuvieron cerrados. Y abrir tampoco implica que ya estén en condiciones de pagar. Y las ayudas del Estado, las intervenciones del Estado en cuanto a alquileres, y esto corríjame ustedes chicos, no hubo nada, simplemente esta medida de prorrogar, de que no existan desalojos, independientemente de que por allí hay un deporte nacional. Hay un deporte nacional en nuestro país que es crear leyes o decretos. Se crea legislación protectora o no, pero muchas veces no se cumple, es palabra muerta. En cuanto a los alquileres, si bien protege de que no existan desalojos, que cuando se demuestre debidamente o se acredite de que el dinero, el valor locativo, si pagara el alquiler se queda sin comer, y bueno, se prioriza justamente los alimentos sobre el alquiler. Pero estas cuestiones, digamos, no se pudieron medir, no se pudieron realizar, y hay mucho, como hablamos la otra vez, Miguel, hay mucha desesperación de los estados, de los representantes, de demostrar gestión, Quizá no ha sido las medidas totalmente abarcativas a estos sectores, ¿no? Creo que en esta pandemia, de alguna manera, todos hemos perdido un poquito, ¿no? Y a tal punto de que por allí vemos que nuestro vecino, nuestro amigo, está en situaciones realmente preocupantes. Y ahí es donde nosotros, yo creo que la sociedad civil, hoy por hoy, ha dado mayor respuesta quizá que los estados. Y eso me preocupa,
por lo menos me preocupa muchísimo porque nosotros como sociedad civil deberíamos acompañar a los estados en las decisiones que tomen. No al revés, que nosotros con Luciana o con algunos chicos de determinados ámbitos de trabajo demarcamos alguna situación o proponemos, porque también, a ver, es fácil estar del otro lado y criticar, ¿no? Pero también es bueno dar a conocer situaciones y proponer, que eso es lo importante, y a los pocos días están haciendo prácticamente lo mismo. Entonces no podemos estar marcando nosotros agenda de los gobiernos o agenda de trabajo, y vemos que hay parche sobre más parche. Está bien, convengamos que... Sí. Acotando, perdón que te interrumpa, Emma, acotando lo que vos decís, ayer justamente se comunicaron gente de la municipalidad de la provincia de La Rioja para que trabajemos en conjunto para contingencia de esta crisis que se viene, que sabemos que ya va a ser como fulminante para la contención del sector económico. Así que bueno, me pareció buena la iniciativa desde que la municipalidad pueda generar y ver cómo podemos ayudar a los comerciantes sobre todo, y creo que esa es bueno, me parece un buen gesto ya el interés, ¿no? Pero creo que si a veces no se dan a conocer estas situaciones, queda ahí en la nada, porque no nace de los gobernantes. A mí me encantaría de que mis colegas ellos aporten también desde sus lugares, porque como te digo, o sea, es muy diferente en todas las provincias. Entonces, no sé, Walter, si vos querés comentarnos un poquito. Yo justamente hoy me hicieron un reportaje de la radio más importante de acá, en Madrid, para preguntarme cómo estaba el tema de alquileres. Y la realidad, y la sabemos porque desde FIRA se hizo una encuesta a nivel nacional y provincial, porque cada provincia tiene su encuesta por separado, tenemos realidades muy parecidas. Hay un 50% de comercios que no pudieron pagar su alquiler, otro 20%, 25% que renegoció, otro pagó parcialmente, y un 5% que devolvió las llaves porque no puede seguir con su comercio adelante. Esto, lógicamente, que la pregunta del periodista y del público en general que se hace es saber nosotros qué solución le damos, o el propietario qué solución le da. Nosotros, lógicamente, que explicaba que somos intermediarios y tratamos de llegar a la mejor solución para ambas partes, porque es como decía Miguel, ¿no es cierto? Siempre hay que ponerse también del lado del propietario que tiene sus problemas, y no podemos siempre estar del lado de la parte más débil del contrato, que es el inquilino. Y entonces creo que sería interesantísimo que también de parte del Estado empiece a intervenir estas cuestiones que tienen, que son mucho más amplias y que nosotros podemos llegar a resolver, y que cada uno se ocupe de su parte, ¿no es cierto? Nosotros, lógicamente, que tratamos de decirle al propietario de ser un buen inquilino, bueno, que haga el mayor esfuerzo posible para sostenerlo en este momento que es tan complicado, y el día de mañana veremos de qué forma puede llegar a normalizarse todo y seguir adelante. Pero somos intermediarios, y ahí está la decisión del propietario si lo sigue sosteniendo o no ese inquilino. Pero bueno, yo no sé, me gustaría saber en España esta situación que se ve en los comercios, porque con lo que es residencial no es tan grave, estamos con un 80 y pico % de gente que ha pagado normalmente, muy poquitos que no han pagado, un porcentaje menor. Normalmente acá en Argentina estamos en un 4% de incobrabilidad, y ahora estamos en un 8%, un 10% como máximo. O sea que no fue tanto el impacto en la parte residencial, sí fue muy grande en lo que es comercial. ¿En España cómo fue? ¿Tienen estadísticas? Sí, bueno, en España la situación a nivel empresarial es tremendamente preocupante, ¿no? Tremendamente preocupante hasta el punto de que hay estadísticas que señalan que un 30% de los establecimientos comerciales, de los establecimientos de hostelería, hoteles, no van a poder aguantar esta situación. Por lo tanto, hay un 30% del tejido productivo que
va a tener serios problemas para subsistir después de toda esta situación, ¿no? Y después de todo esto que se ha originado. Ayer sin ir más lejos, yo volvía de una reunión al mediodía a mi casa, y yo vivo en Sevilla, una ciudad andaluza, de Andalucía, y la ciudad era un completo desierto. Todos los establecimientos comerciales cerrados, todos los establecimientos de hostelería cerrados, y ya se puede abrir, pero claro, el problema está que las limitaciones que tenemos actualmente, las limitaciones que hay actualmente por parte del gobierno son tan exhaustivas, tan complicadas para realizar la actividad empresarial, que se encuentran con esa situación de no apertura, de que no haya apertura por parte de los establecimientos comerciales o empresariales, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, a mí me preocupa tremendamente, y los impagos que se están produciendo son importantísimos, hasta el punto de que en España el otro día yo creo que no es la vía adecuada desde un punto de vista jurídico. Yo soy abogado de profesión, pero yo creo que no es la vía adecuada en nuestro país para ir por esa vía, pero muchos establecimientos están optando por esos impagos o esa imposibilidad de pago que se está realizando de los alquileres, pedirlo como una especie de responsabilidad patrimonial del Estado por haber cerrado los establecimientos. Yo, desde un punto de vista jurídico, no lo acabo de ver, pero sí es cierto que hay muchos compañeros míos abogados que están optando por esa vía, y detrás del colapso económico o social que vamos a tener, también nos vamos a encontrar con un colapso de nuestros juzgados, de los jueces, a la hora de dictaminar multitud de problemas que va a haber, multitud de impagos que va a haber, y que eso va a hacer que los juzgados, pues al final, tengan millones de reclamaciones judiciales de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Yo antes, cuando os escuchaba, me venía a la memoria una conversación que tuve ayer con un amigo que es alto político de aquí de Andalucía, y hablábamos precisamente de que en momentos como los actuales, en momentos complicados, es fundamental, y es donde se ven siempre a las mejores personas, a los mejores amigos, cuando uno tiene dificultades, pero también a los mejores políticos, ¿no? Y desgraciadamente en España o en cualquier país del mundo, lo traslado y lo hablaba con Emanuel en el primer directo que hacíamos en Facebook, en el mundo entero hay una falta de liderazgo tremendamente importante. Lo vimos ayer, o lo veíamos ayer, con los propios Estados Unidos de América, ¿no? Donde un presidente ha tenido que hacer uso del búnker por las revueltas sociales que está teniendo en su propio país, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo en Europa lo veo igual. Hay una falta de liderazgo importante. La política, en muchos casos, va por detrás de las necesidades sociales y por detrás de los colectivos sociales o de los representantes sociales, como sois vosotros, y desgraciadamente pues nos encontramos con esa situación, ¿no? No en todos los casos, evidentemente, porque con este representante político yo hablaba desde un punto de vista positivo de todas las medidas que se estaban tomando, y que también estos malos momentos era una oportunidad para demostrar políticamente la valía de un hombre o una mujer, y nos encontrábamos con esa situación, ¿no? Desgraciadamente el político en muchos casos en España está sucediendo. Yo más de gobierno de España, hablo de desgobierno de España, soy muy crítico con la gestión que se está haciendo por parte del gobierno en nuestro país, y desgraciadamente pues nos encontramos con esa situación, y con un ciudadano que no se ve representado en muchos casos por quien debería, ¿no? Y ese desapego social es importante, y ese desapego social es tremendamente preocupante de cara al futuro. Bien. Luis, no sé si quieres agregar. Miguel, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Los desalojos ahí en España, ¿qué tiempo tardan más o menos? Pues años de los juzgados. Digo esa pregunta, ¿por qué? Porque si acá se habla de desalojos como si acá fuese Estados Unidos, que te desalojan a las 48 horas, 72 horas por el no pago de alquiler. O sea, para que se llegue a desalojar a alguien, una familia en este periodo, es porque viene hace 2 años o 1 año y medio de un trámite del abogado haciendo el trámite, no es que empezó el trámite ahora. Así que bueno, acá nosotros en Misiones particularmente
Pasa igual que en la Argentina, el resto, ¿no es cierto? Los locales comerciales están cerrando mucho, más que estamos con frontera, trabajamos en la frontera con Brasil y Paraguay, ¿no es cierto? Tenemos el 80% de frontera. Los comerciantes locales están reapuntando el comercio, porque antes iba mucha la gente a Brasil y a Paraguay a comprar. Al estar cerrado la frontera, nos está yendo, pero no obstante a eso se están cerrando locales, porque habían largado cheques, compromiso de pago, y no están teniendo ventas. Entonces, no están pudiendo continuar. Y en lo que sean las negociaciones, nosotros los hoteles que tenemos alquiler de hoteles, nos adelantamos y hablamos con el propietario para acompañar a la parte de hotelería, que está acostada totalmente, está mal la parte de hotelería. Entonces se le bonificó el 50% del alquiler y el resto ni se le va a cobrar tampoco. No es que se le va a esperar a octubre, sino que prefiere cobrar un 50% antes que se le vaya y que en el futuro no esté. O sea, va a estar acompañando. Como también hay propietarios de locales más chicos que dicen, no, que me paguen este mes el 50%, el mes que viene el 25%, y nos está acompañando, porque recién está reactivando nuestra economía local, ¿no es cierto? Porque cada provincia fue teniendo distintos protocolos. Donde también acá estamos con una información de ayer, donde el Estado provincial está ocultando mucha información de contagio. Están diciendo acá nos liberaron bastante con respecto al que se puede salir a caminar, que se puede salir a pasear, que esto, aquello, las tensiones. La semana pasada vino el presidente de la Argentina acá a Misiones, y donde se ocultó información. Al ocultar esa información, después que se fue, saltaron todos los coronavirus. Saltó todo el coronavirus, había 50 infectados por un lado, 12 por otro lado, entonces ahora están saliendo a la luz. Lo que está diciendo el gobierno provincial es que capaz que 15 días, hasta el 15 de junio, estemos trabajando y después volvamos a cuarentena. Porque el Estado también necesita recaudar, el Estado provincial, para poder pagar los salarios a la parte pública. Entonces, como a nosotros nos recortaron la coparticipación a Misiones, ¿no es cierto?, también se sintió en la arca. Así que nosotros vemos muy complicado en los siguientes días. Los siguientes días estamos muy complicados. Así lo que tenemos que trabajar ahora, nosotros estamos trabajando 6 horas, de 8 a 14 horas de corrido, y después tenemos que cerrar la oficina. Tenemos que cerrar y estamos haciendo mucho delivery, en el sentido de cobro de alquileres, rendición a propietarios, ¿no es cierto? Y los proyectos que estamos haciendo, bueno, estamos haciendo trabajos puntuales, todo que sea por internet. O sea, nos cambió mucho nosotros nuestro trabajo, que antes teníamos una forma de trabajar, y hoy estamos trabajando mucho por reuniones de Zoom, así, y haciendo por WhatsApp los proyectos, enviando por WhatsApp, ¿no es cierto? O sea, otro sistema distinto. Los vendedores por un lado, la administración trabajando de su casa también. Justo me tocó una chica que quedó embarazada, no puede venir a la oficina, entonces, perdón.